estamos pensando este es el tercer y último mensaje de una serie que planificamos en cuanto a las crisis, recursos para las crisis. Y dijimos en la primera reunión, el primer mensaje, tuvimos recursos para las crisis recurso de la oración. El domingo pasado pensamos en el recurso de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En vez de condenar el mundo en su oscuridad, lo que el Señor nos invita a hacer es llevar la luz de su palabra adelante nuestro mientras vamos caminando. Este tercer recurso es el recurso de la familia de Dios. Hay otro que está sobre la roca. Tengo una relación con el que está al lado mío también. Y esa es la familia de Dios. Y ese es el pueblo de Dios. Este es el pueblo que Dios nos pone adelante. Tanto para recibir bendición del pueblo de Dios como para hacer bendición al pueblo de Dios. Y esto en todo sentido. Alguna vez hemos compartido algo, a mí me quedó muy grabado, y voy a leer ahora un pasaje en el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 10 vamos a leer, del 34 al 39. Alessandro Bronzato es un sacerdote de la Iglesia Católica, pero él tiene una frase muy oportuna, y él dice, tiene muchas frases muy oportunas, una de ellas dice, la gente dice que lee los evangelios y siente paz, y que se siente bien leyendo la palabra de Dios. Yo encuentro, dice, honestamente, que cuando busco la palabra de Dios y leo muchos relatos de los evangelios, me inquietan, me son molestos. Y él tiene un libro que llama Los Evangelios Molestos. Esta fue una recomendación de don Florian Ureta cuando estábamos en el seminario. La lectura de este libro, Los Evangelios Molestos. ¿Por qué son molestos? Porque uno no puede leer conscientemente esto que vamos a leer, por ejemplo, y decir, bueno, estoy tranquilo. No penséis, dice Jesús, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa, los de su familia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esto es una palabra tremenda que uno no puede decir, bueno, tenemos una meditación de 5 minutos y nos vamos. El Señor pone que si vamos a buscarlo a Él y si va a ser nuestro Salvador y Señor, tiene que serlo en primer lugar, el lugar central, el lugar importante. Si Él es la roca, y esta es una de las palabras, el que quiera ganar su vida, la va a perder si no viene a mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y esta es la palabra que nosotros veníamos repitiendo desde el principio acerca de las crisis que surge, sale del verbo krinein, que ustedes después no se van a acordar, pero no importa, a veces uno dice, viene de tal palabra
y viene del griego, y viene, no importa. La idea es el juicio. Y la idea es decisión. La idea es separación. Y frecuentemente el Señor está condenando la hipocresía. Y esto es justamente, la palabra hipocresía también tiene en su raíz esto, debajo de este juicio de criterio y de separación que uno debe hacer. El hipócrita está viviendo una cosa y dice una cosa y vive otra cosa. La idea es de aquellos actores que en la antigüedad, en el teatro griego, tenían unas máscaras, esas máscaras de la sonrisita y de la otra, los emojis viejos, eran viejos ya. Esas caritas, y por dentro ellos eran otra cosa, pero representaban o el gozo, o la tristeza y demás. Decían que las máscaras las usaban para amplificar el sonido y perfecto. El problema es cuando uno se baja del escenario y cuando uno es como es. Uno en un momento podría decir, me visto, me pinto y todo, pero en algún momento después se baña y se pone la ropa y uno se mira frente al espejo y eso es lo que es. Y en algún momento nosotros vamos delante de la palabra de Dios y delante de la palabra de Dios somos lo que somos. Pero todos actuamos, todos representamos también delante de lo que por ahí se espera. El asunto es el grado de sinceridad o el grado de hipocresía que está en nuestras vidas. Por eso el Señor era bien sincero y Él dice, el que no, pone esto, primero con respecto a la familia. Primero con respecto al dinero y las posesiones. Primero con respecto al ego, al yo, al orgullo. Yo me niego, yo preferiría hacer muchas otras cosas, pero Señor, esta es tu voluntad y así lo voy a hacer. Me gustaría estar tranquilo teniendo paz. Y entonces esto no trae paz. Entonces, y el Señor habla de la espada, dice. ¿Qué puede ser? La espada puede ser un cuchillo o puede ser, en términos modernos, un bisturí. Este médico, ¿se acuerdan? Repetimos muchas veces la frase esta al hablar de crisis, hay que operar. Bueno, hay que operar. Bueno, por ahí en algunos dice, algunos del campo llama más mayor, no decía, me tengo que operar. Dice, el médico me dijo, dice, hay que ir a cuchillo. Bueno, suena medio raro, no es ni cuchillo ni espada, es bisturí, pero el asunto es que hay que cortar. Hay que cortar. 4 cosas al hablar de la espada que habla aquí el Señor y que queremos. En primer lugar, la espada y el individuo, después la espada y la familia, después la espada y la iglesia, y tercero y cuarto y último, la espada y Satanás. Eso para tener una imagen, una idea del bosquejo, de lo que vamos a nombrar y para que lo tengamos presente. Primero, la espada y el individuo, esto que está diciendo el Señor, que trae espada y que nosotros tenemos que enfrentarnos con esta espada. En la visión del Apocalipsis, dice el apóstol Juan, vi yo al Señor, y empieza, estando yo, un día domingo también, estaba en la isla de Patmos, dice Juan, el apóstol Juan, estaba en la isla de Patmos en el día del Señor, y vi yo al Señor. Entre paréntesis, aunque sea el domingo, y Juan estaba desterrado, pero el día del Señor, poder verlo al Señor. Anhelo que usted vea al Señor hoy. Y entonces dice, cuando empieza la descripción del Señor, dice que de su boca tenía una espada
filosa, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía la espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y entonces da el mensaje para las 7 iglesias. ¿Se acuerdan? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cuál es el mensaje para las iglesias? Quizás podemos recordar alguno, o quizás no recordemos ninguno. Pero el mensaje para todas las iglesias, para los pastores, los mensajeros, los ángeles. Escribe el ángel de la iglesia, pero el pastor es mensajero. Pero para la iglesia también, en todos, la palabra dice, yo conozco tus obras. Y hay alabanza, hay condenación, hay una reprimenda, hay una palabra de decir bien, hay que corregir. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué tu entusiasmo no es el mismo? Pero básicamente esta idea de yo conozco tus obras. Delante del Señor estamos como somos. No podemos fingir. Y esa es la palabra que llega a nosotros como una espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice Hebreos 4:12, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Y eso lo hace en mi vida, cuando yo me expongo a la palabra de Dios. Y cuando yo estoy atento y estoy diciendo, Señor, háblame hoy, en mi lectura devocional o en esta presentación en la iglesia, o en clases de la escuela dominical, o en grupos pequeños, en la reunión de oración, donde fuera. Háblame, Señor, estoy dispuesto, estoy para que pueda aún yo mismo ver cuáles son las intenciones de mi corazón, que a veces desconozco. No sé por qué actúo como actúo. Y entonces que la palabra de Dios sea lo que yo estoy afirmando. Y si la palabra de Dios, esta semana que viene vamos a tener testimonios de bautismos. Los bautismos van a ser el primer domingo de diciembre, pero el domingo vamos a tener aquí a los que se van a bautizar. Espero que podamos compartir con ellos algo de su vida. Y ellos van a decir algo de lo que dice Pablo en los Romanos, que declaramos con nuestra boca lo que está en nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor. Amén. Esto lo vamos a afirmar. Él es mi Señor, Él me salvó. Y esa es la palabra que ha penetrado en mi corazón y que ha desarmado nuestras barreras y que lo estamos declarando. El día viernes por la mañana estuve en el acto, fuimos 2 de parte de la iglesia para el acto aquí en la plaza por el acto de la soberanía. Una era Jessie, ella estaba cumpliendo funciones de municipales, pero estaba allí. Digo, bien Jessie, somos 2 de la iglesia hoy. No eran muchos más del pueblo, habrá habido unas 20 personas, como siempre, el director del IPET, Eduardo Amuchastegui, los abanderados, el locutor Jorge Cobos, al rayo del sol, igual que el año pasado, transpirando, pobre hombre. Yo dije, para este año me iban a preparar alguna sombrillita, algo, un vaso de agua que les den. Y entonces se pone a leer. El día de la soberanía se recuerda el rechazo, la lucha, en la época del gobierno de Rosas, a la tropa anglo-francesa. Yo me estoy aprendiendo de lo que yo he escuchado de lo que leen. Y entonces leyó lo que tenía escrito y dijo, en el año 1945, las tropas anglo-francesas, ¿qué? ¿1945? Yo también dije, ¿qué? Pero ninguno dijo, ¿qué?
porque no fue en 1945. Y entonces me consolé porque yo digo, más de una vez leyendo la palabra de Dios, uno dice alguna cosa y nosotros ¿qué dijo? Entonces yo pregunté a otro, dijo 1945, cuando terminó, ¿no? ¿Dijo 1945? No presté atención. Y le pregunté, le fui a hablar a saludarlo y a hablarle a él. Le digo, ¿dijiste 1945? Yo escuché mal. No, 1845, dijo. Pero lo lee, dice, acá lo tengo escrito, y dice, uy, dice 1945. No prestamos atención a lo que leemos o a lo que escuchamos. Pero cuando uno se expone a la palabra de Dios y dice, no va a ser la kilométrica lectura de la palabra, y esto que Dios ha inspirado a un pastor, a un maestro, a las lecciones de escuela dominical, en mensajes, si Dios está hablando, hay una responsabilidad de parte del pastor que es tremenda, es decir, lo que Dios dijo que dijéramos. Pero después que yo he entregado el mensaje, la responsabilidad es absolutamente de ustedes, del que escucha y de cómo responden. Pero la palabra de Dios corta, llega hasta a profundizar y a separar como espada las intenciones del corazón. Esto es, tendremos que recordar esto de amar al Señor con todo nuestro corazón, porque esto es lo principal, y a veces tragarnos nuestras broncas y nuestros enojos y nuestras amarguras. Y dejar de lado nuestras ansiedades, y nuestras peleas, y nuestro orgullo, por decir, Señor, todos somos pecadores y te necesitamos, todos. Hemos leído un versículo el otro día, lo hemos repetido, lo que decía Santiago, todos ofendemos muchas veces. Y la palabra en griego, todos, es igual a que sea en cualquier idioma, todos es todos. Y te incluye a vos y me incluye a mí. Segundo, es esto de la espada y la familia. Raras veces, dijo John White, rara vez las relaciones en cualquiera de las dos familias transcurren sin dificultades. La familia espiritual y la familia terrenal. Acá en nuestra familia terrenal, acá tengo a mi esposa, tengo a mi nieta, tengo a mi yerno, tengo a mi nieta, tengo a mi hija, no son míos solos, y tengo a mi nieto Mateo allá, nuestro nieto Mateo. Un día nos casamos y después empezaron a llegar los hijos y llegaron los nietos, y no hay uno solo. Y esa es la familia terrenal. Pero hay otra familia celestial y acá estamos todos nosotros. Rara vez hay relaciones en cualquiera de las dos familias que transcurran sin dificultades. No hay peleas más encarnizadas que las de los cristianos, ni más amargas que las de la familia. Por otro lado, ninguna fraternidad puede ser tan cálida como una comunidad cristiana, ni hay abrigo tan confortable como un hogar donde las relaciones son como deben ser. Nada más hermoso, decían los Campanelli allá hace muchísimos años, no hay nada más lindo que la familia unida. Esa era. Vivían peleándose, discutiendo, como todos los hermanos. Pero esto es, ahora, nuestra familia, la familia terrenal y la familia espiritual. Acá está hablando del beneficio de la familia espiritual, porque hay momentos que la familia terrenal no suple esas necesidades. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y Señor, yo acepté al Señor cuando era niño y me busqué una esposa, me la dio el Señor, así que tengo que decirle al Señor, gracias, o cualquier reproche se lo tengo que decir al Señor también, pero busqué a alguien que fuera creyente también, que fuera del Señor, y hasta mi modo de entender que fuera consagrada al Señor,
que yo pudiera decirle, primero el Señor, después vos. Porque si no, no funcionaba. Y aunque yo no lo tenía totalmente claro eso, y todavía no lo tengo, pero es primero el Señor, después la esposa o el esposo. Ahora, hay familias que se han formado y que han recibido, personas que han recibido el Evangelio y han aceptado al Señor ya casadas. Y esto es lo que el Señor está diciendo acá, puede producir el conflicto y la necesidad de una espada, de una separación. No porque uno diga, yo ahora soy cristiano, andate, me divorcio, me separo, andate de mi casa. No, nunca eso. Pero sí de decir, aún en mi familia sigo poniendo primero al Señor. No cedo, no reniego del Señor. Y eso es una espada y eso te va a causar problemas. Si los causó a Jesús, cuando Jesús estuvo allí en Capernaúm, dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque la madre y los hermanos de Jesús no habían comprendido la misión de Jesús. Todavía. Lo comprendieron después. Pero en ese momento Jesús mira y dice, ¿quiénes son mis madres y mis hermanos? Muestra los que estaban allí, lo que hace la voluntad de Dios. Ellos son mi madre, mis hermanos, ellos son mi familia espiritual. Que es la lucha cuando la familia carnal, terrenal, no acepta al Señor. Y esta es la diferencia. Ahora, el apóstol Pablo también, al hablar a los corintios, dice, si una persona tiene esposa o el esposo que no es del Señor, que no se separe. Si la otra persona quiere separarse, que se separe. Pero que uno no procure la separación, porque de esa manera está santificando a los hijos y al esposo. Hay un principio de santidad allí, entonces dice, no te separes. Entonces no es una libertad para decir, tuve un problema con mi esposa porque se enojó que yo fui a la iglesia el domingo o al revés, y me separé. No es así, no es así. Pero cuando uno tiene dificultades en la familia, ¿quién le va a entender mejor que un hermano en la fe? Y acá tenemos que agregar que un hermano maduro en la fe. Nadie. Porque yo puedo irme a casi cualquier lugar del mundo y buscar una iglesia, entrar en el templo y encontrarme con hermanos. Y que no vamos a necesitar, inclusive hay muchos testimonios, no vamos a necesitar de un lenguaje muy fluido del mismo idioma para entender lo que hay en el corazón de uno y del otro. ¿Dónde puedo ir a llorar si no es a la iglesia? ¿Dónde puedo ir a reír si no es a la iglesia? Dijo alguien. Ese es el lugar donde yo puedo ir a llorar, a reír, a gozar. Ahora, el Señor dice, no penséis que he venido a traer paz, sino guerra. Eso es duro, es difícil. Porque yo tenía que decir, primero es el Señor, antes que tu vida. A ver cómo uno lo puede llegar a declarar. En realidad, el Señor Jesús, cuando estaba enviando a los apóstoles en la predicación, Él dice que vayan. Y me gustó la traducción que dice lo siguiente. Ya lo voy a encontrar. Al entrar, la nueva versión internacional, al entrar digan paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, la paz de ustedes la van a recibir ellos. Y si el hogar no se lo merece, le pegan media vuelta, sacudan los pies de sus sandalias y la paz se vuelve con ustedes. La idea no es que no vamos a llevar paz y que el Señor, ahora que estamos en Navidad, cerca de Navidad, ya estamos ahí, que digan la parte del Señor, el mensaje de los ángeles, paz a la tierra, buena voluntad
No es que dijo Jesús, no, yo esto de paz a la tierra, no. Sí, pero la paz se da cuando uno busca en primer lugar al Señor, cuando uno lo tiene al Señor allí en primer lugar. Ahora, el Señor muchas veces nos llama a nosotros, cuando nos llama y nos dice, ¿y qué es tu familia? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, y vamos a ser más breve ahora, 5 minutitos más, en esto también somos hipócritas los que predicamos, porque decimos 5 minutitos más y después se va a 10, no importa. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, le dice, si tú supieras quién es el que te habla, además. Y entonces la mujer le dice, ay, dame esa agua para que venga yo aquí a... Entonces Jesús le dice, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer se sorprendió, porque estaba ella ahí. Dice, ¿mi marido? No tengo marido. ¿De qué picará? Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, conocemos a algunas personas, y el que ahora tienes, muchos samaritanos hay por ahí, y el que ahora tienes no es tu marido. Y entonces la mujer después dice, me parece que es profeta. Sí, el Señor sabe. Y al Señor le interesa ver qué hacemos con nuestra familia. Porque si nosotros venimos de una sociedad donde no lo hemos colocado primero a Él, primero a Jesucristo como Señor, y si lo primero es nuestra familia, porque lo que yo quiero que bendiga a mi familia. Después lo demás, yo lo pongo primero al Señor. Cuando no lo hacemos, tampoco sirve esto para nuestra familia. Y Dios nos llama a considerar toda nuestra familia, todos los que somos. Los enemigos de la casa pueden llegar a ser los de la familia, pero tenemos una familia que nos recibe. La espada y la iglesia, y terminamos con esto. ¿Qué busco yo en la iglesia? La verdad que me gustaría decir una sola cosa acerca de esto. ¿Qué busco cuando vengo? Venir a la reunión no es venir a la iglesia, es venir a estar con la iglesia. Nosotros venimos al templo. El templo es el edificio. La iglesia es la familia. Todo lo que somos. ¿Qué busco cuando vengo? Hay varios beneficios y recursos. Uno, la palabra de Dios. Otro, el calor de los hermanos. En esta época de pandemia, Mariana dijo recién que es bueno que les llegue la palabra a los que no van a venir. Es cierto. Lo que no les va a llegar es la sonrisa que tenemos, o el abrazo que podemos darnos, o la mirada. Cuando tampoco podemos demasiado abrazo, eso no lo van a tener. Porque hay algo especial. ¿Qué busco yo cuando vengo a la iglesia? Que mis hijos sean atendidos, porque hay maestros que se han preocupado por una lección para darles, para instruirlos en el camino del Señor. Uno de los nietos de Blanca, vamos a mandarlo al frente, no recuerdo el nombre. Claudio. Bueno, él es el que dice que llega a la casa, Lautaro. Él es el que llega y que dice, bueno, tenemos que ser responsables. No. ¿Dónde lo sacó? Se ve que le enseñan cosas lindas, porque hay maestros que se preparan, que buscan al Señor y que están transmitiendo la palabra del Señor. Tenemos un montón de testimonios así. Y eso es lo que cambia. ¿Qué busco yo? Bueno, yo busco el ser bendecido con la palabra, con el amor, con la compañía, con todo lo demás que podamos llegar. Sí, es cierto, pero no es lo único que debería buscar. Lo que debería buscar es dónde puedo yo servir, dónde puedo yo ser parte de este cuerpo y dar una palabra de aliento, de ánimo, de entusiasmo en estas crisis.
Nosotros estamos muy cerca de los Quimbaletes, así que Ana María cada tanto me dice, vamos a los Quimbaletes a tomar un mate. Bueno, en vez de tomar el mate acá, más o menos al mismo tiempo, salvo lo que tardamos de llegar a los Quimbaletes y venimos. Y el viernes también estuvimos ahí, fuimos a tomar mate y vimos un hombre con un gorrito, con una bolsita, solo él, y llegó al lado, pasó al lado y se iba para la altura. Está remodelado, está hermoso los Quimbaletes, han movido tierra y todo eso. Y lo vemos, estoy tomando mate y mirando para todos lados, y lo vemos como saca una palita y tenía una bolsita. ¿Qué está haciendo? Porque digo, a veces uno va para buscar cola de caballo, algún yuyito, zarzamora, o algo de eso. ¿Qué estará? Y decíamos, miramos y decíamos, ¿qué estará buscando? ¿Qué estará llevando? Entonces digo, yo no me voy a quedar con la duda, yo ya estoy pareciéndome a mi papá y por lo menos en ese aspecto, ir a preguntar y qué sé yo, me puede mandar a freír churro, también término antiguo. Y entonces digo, hola, me dice, ¿qué tal? Bien. Dice, una pregunta, ¿qué estás llevando? Nada. Y yo digo, está tomando el pelo, si yo veo que está con la bolsita y está con... Estoy sembrando pasto. ¡Tú! Yo digo, viene y saca. Nosotros vamos allá y sacamos con el caballo, ahora pelaron todo. Zarzamora, tenemos la bolsita, juntamos. Pero él me dijo, yo conozco los Quimbaletes desde que era niño. Era grande, tenía un paredón desde allá y hasta acá y era precioso. Dice, ahora han arreglado, han ampliado, dice, pero esta parte quedó sin pasto, sin césped. Y este es un césped muy bueno, le estaba buscando una botellita. Y dijo, ¿qué mensaje que me da el Señor? Porque si yo voy solamente para sacar, a ver qué me da, y el Señor que me dé, y que me dé un milagro, y que me dé una sanidad, y que me dé prosperidad, y que me dé esto, y que me dé lo otro, yo tengo que ir para hacer ese milagro en la vida de otros. Y tengo que ir pensando en dar algo. Más de una vez hemos estado diciendo, fui a la iglesia y nadie me saludó. Bueno, salude usted, tome la iniciativa. Yo, en cada una de estas cosas hay algo que uno puede llegar. Y esto es lo que el Señor decía en cuanto a la espada en la iglesia, que uno tiene que ir. Y decir, bueno, son problemas, hay problemas dentro de la iglesia. Sí, hay muchos problemas dentro de la iglesia. Yo creo que no estamos siendo lo que debemos ser, ni estamos haciendo lo que deberíamos hacer. No todo. Y algunos dicen, bueno, yo he venido a la iglesia, pero me he encontrado con que hubo un caso de una estafa o algo que no quedó claro y yo me retiré. Yo podría contarles testimonios que no sirven desde acá, pero de muchas personas acá. Y algunos dicen, ¿y por qué fulano no vino más? Bueno, en algunos casos de algunas personas que no vienen más, yo les diría, hablen, pregunten como hizo Jesús por la familia. ¿Cómo son ellos con la familia? Porque en realidad algunas de las personas que vinieron y que dejaron de venir, algunas de las personas, y no le voy a decir quién, no le voy a dar el nombre, el apellido sí le puedo decir, pero han tenido despioles infernales dentro de su familia por cómo son, de robo y de defraudación, y ustedes dicen, bueno, y se enojó con la iglesia por tal o cual cosa. El Señor es el que limpia también, el Señor es el que limpia. Hubo una iglesia donde hubo esto, donde hubo la hipocresía de algunos que se plantaban delante de un grupo y decían, ustedes tienen de acuerdo, estoy de acuerdo con ustedes. Y después con otro grupo que pensaba distinto y él decía, yo también estoy de acuerdo con ustedes, esta es la postura que vale.
era de Boca y era de River, y los dos al mismo tiempo, para hacerles corta. Hemos tenido el testimonio de un joven que vivía con la mujer del padre, que no era su madre, ni era su tía. Bueno, no le quiero complicarle las relaciones familiares ahora, pero lo hemos tenido. Lo tenemos en el Nuevo Testamento, porque el que estafó con los diezmos fueron Ananías y Zafira, y murieron. Miren si muriéramos los que no ponemos el diezmo como deberíamos ponerlo y traemos la ofrenda. Y no traemos la ofrenda que debería ser. El caso en 1 Corintios, que en Corinto un joven y la iglesia estaba orgullosa, decía, che, qué bárbaro mirá, este que vive con la mujer del juicio. Pablo, porque estaba lejos y no hubiera ido a pegarle una espada para separar. Había personas que eran fanáticas. A mí me gusta el pastor pero más me gustaba el pastor anterior. Siempre hemos escuchado eso. Yo ya estoy curado. Pero en la iglesia de Corinto decía uno, yo soy de Pablo. Yo soy de Pedro. O si no, yo soy de Apolos. Uno era joven, predicador, entusiasta. El otro se ve que era medio petizo narimón, decían, ¿no? De Pablo. Y otro Pedro, que era firme y todo lo demás. Y otro decía, yo soy de Cristo. Como alguna otra opción. Siempre hay problemas en la iglesia. Pero nada reemplaza a la iglesia. Nadie reemplaza a esto, que no es la reunión del domingo, sino que es el grupo donde me entienden, donde saben que yo tropiezo y otros también han tropezado, donde nos levantamos, donde nos ayudamos. La preocupación mía es cuáles son los canales que tenemos para ayudarnos. Ese es el tema. No tengo que mostrarme, tengo que ser como soy. Dijo John White también en un libro que se llama La lucha, y termino. Dijo John White, el Señor viene y golpea la puerta de nuestra casa. Y aquí estoy a la puerta de vuestro corazón. Pero el Señor viene golpeando a la puerta del corazón, no con la mano, sino con la empuñadura de la espada. Porque merece que respondamos al mensaje de la palabra del Señor, y este es el beneficio del pueblo de Dios, que respondamos individualmente y lo hagamos al Señor el primero. Dejemos de lado el orgullo y el egoísmo y todo lo demás. Segundo, golpea en la familia diciendo, soy una familia lo que debo ser, estoy dentro de la familia y primero el Señor, después la familia. Tercero, el grupo de la iglesia, que es el grupo que me acompaña, donde otros también me entienden y me aceptan. Esta es la función. Yo no soy el centro de la vida. El centro de la vida tiene que ser el Señor. Y si no lo es, no hay problemas. Pero si es el Señor el centro, después llega la paz. No he venido para traer paz en un primer momento, dice el Señor. Pero sí, cada saludo que el Señor daba a la iglesia de discípulos consagrados, paz a vosotros. Entonces ustedes y nosotros podemos llegar a responder de cualquier manera. Pero para tener paz, aceptando al Señor, separando lo que hay que separar, honrándolo como debemos honrarlo, dándole la gloria. Y la idea es, como bien en cada ocasión de los que están aquí, los músicos y los directores de alabanza vienen a decirnos que la gloria es para Dios. Venimos juntos porque tenemos experiencias en la semana, vivencias que nos hacen darle gloria a Dios, y acá estamos para darle gloria